Se ha dicho, hermanos, que resulta extraño que el Señor Jesús dedicara tanto tiempo para enseñar a los judíos lo que estos ya sabían. El Señor Jesús habló en el Sermón del Monte sobre la oración, la caridad y el ayuno, que son las verdaderas columnas de la piedad judía, pero es obvio que el Maestro no trataba de cambiar o anular o modificar estos deberes piadosos. Hacerlo hubiera sido ir en contra de la ley de Dios. Lo que en realidad buscaba era rescatar estas prácticas piadosas del hueco ritualismo en el que muchas veces había caído. Pero siendo honestos, podemos decir exactamente lo mismo respecto a la piedad cristiana. Podemos convertir la caridad, el ayuno en un mero alarde y la oración en una fría rutina en lugar de experiencias vitales de comunión y servicio a Dios. Seguramente por todo esto John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dice en uno de sus tratados sobre la oración: la oración es una ordenanza de Dios tanto para el público como privado, para el uso público como privado, más aún es una ordenanza que pone a los que tienen un espíritu de súplica en estrecha relación con Él, y es asimismo de efectos notables en estrechar la relación con Él, es de efectos notables que para aquellos que oran como para los que se ora. Abre, por así decirlo, el corazón de Dios, y por medio de ella el alma que aún estaba vacía se llena. Por la oración el cristiano puede también abrir su corazón a Dios como lo haría con un amigo y obtener de él un renovado testimonio de su amistad. Este es justamente el tema de la parábola de la viuda y del juez injusto. El texto nos habla acerca de la oración. En ella el Señor Jesús propone 3 enseñanzas que debemos considerar seriamente en nuestra vida de oración. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje y en un paisaje tropical, resabios de la Escuela Bíblica de Vacaciones que terminó antier, es una alegría, hermanos, recordar en la palabra de Dios uno de los dones y una de las bendiciones más grandes que nos da a través de la oración. Se dice que el pueblo judío enseñó al mundo a orar, que es sorprendente que teniendo un concepto tan alto, tan elevado de Dios, sin embargo haya en la oración también un lugar para las súplicas más cotidianas, para el pan nuestro de cada día. Y en este pasaje en particular el Señor Jesús habló de una manera sorprendente a los discípulos, haciendo algo que normalmente no hacía. Normalmente contaba una parábola y después los discípulos le preguntaban en privado sobre el significado. En este caso, dice, también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, se cuenta el propósito antes de contar la parábola, pero la parábola tiene cuando menos 3 necesidades. La primera de ellas es que el texto nos enseña que orar es una necesidad. Lucas principia esta sección con una afirmación contundente. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos dice aquí que orar es una necesidad, lo que nos lleva obviamente a la pregunta: ¿qué es una necesidad? Por definición, una necesidad es la falta de objetos o afectos de índole emocional imprescindibles para subsistir, o la carencia de satisfactores o bienes primarios que provocan hambre o algún tipo de desequilibrio. En la lengua del Nuevo Testamento, la expresión ser necesario, la palabra griega di, es una forma verbal impersonal que dirige su significación a la dependencia del poder que suscita esa necesidad. Entre los griegos paganos, el poder que suscitaba la necesidad podía ser la voluntad del hombre, la ley del Estado, el poder mágico o incluso el destino. Claro, hermanos, que en la mentalidad judía la idea de destino no solamente es extraña. Usted nunca va a encontrar en la Biblia el concepto de destino, jamás lo va a encontrar allí. No solo es un concepto extraño,
sino que también es una idea antibíblica, porque a final de cuentas es contraria a nuestra visión de la soberanía de Dios. Sobre todas las cosas en la Biblia, Dios es visto como una voluntad personal que influye a la historia e interviene en la vida de los hombres. No es el tema, pero en otras ocasiones hemos dicho que una de las diferencias entre los grupos neoevangélicos que predican las doctrinas de la fe y los evangélicos históricos es que en tanto nosotros somos teístas, ellos son deístas con D. Parece la misma palabra, pero no significa lo mismo. El teísmo es la fe en un Dios personal que creó todas las cosas y tiene injerencia directa en su creación. Los deístas dicen, hay un Dios personal que creó todas las cosas, pero no tiene injerencia en su creación. Estableció leyes mecánicas, una especie de relojero universal, que creó un aparato que funciona por su propia cuenta, y cuando el creyente descubre las leyes que gobiernan el universo, puede hacer que funcionen a su favor. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa declaración positiva, la idea de que lo que declaras, recibes. Había comentado, hermanos, hace un tiempo acerca de una mujer que era paciente de la hermana Ingrid, y en alguna ocasión le comentó la mujer que una hija suya, la hija de esta mujer, estaba luchando con el cáncer. Entonces la hermana Ingrid le ofreció, le prometió que iba a orar por su hija, y la mujer le dice, no se preocupe, hermana, mi hija ya sanó, Dios la sanó. Ah, bueno, pues gracias a Dios, bendito sea Dios. Al mes siguiente se vieron y le pregunta cómo está su hija. Murió la semana pasada. Hermana, usted me dijo que sanó. Sí, pero murió sana. Hermana, nadie se muere de salud. La mujer pensaba, si aceptas la enfermedad, la prueba es falta de fe y le das poder al adversario sobre la vida. La Biblia no enseña eso. Eso es deísmo. Es la idea de un Dios que no tiene injerencia en la creación. La palabra de Dios dice que el Señor hizo los cielos y la tierra, y hace todo lo que Él quiere, de acuerdo a su bendita voluntad. Entonces la idea de destino no solamente se extraña en la Biblia, es antibíblica. Por lo anterior, aunque los hebreos no desarrollaron una palabra para expresar la idea de necesidad, los autores del Nuevo Testamento y especialmente Lucas la usaron frecuentemente de formas significativas. Con esta expresión describían, por ejemplo, el drama que irrumpiría en el mundo por la voluntad divina. Así usted recordará que Apocalipsis 1:1 principia diciendo, revelación de Jesucristo, lo que Dios le encargó mostrar a sus siervos, lo que debe suceder en breve. Ahí está la idea de la determinación divina en los acontecimientos de este mundo. Usaban la expresión de necesidad para hablar de la vida del Señor Jesús como la materialización de la salvación. Después de su resurrección, el Maestro preguntó a los discípulos en el camino a Emaús, ¿no era necesario que el Cristo padeciese y que entrase en su gloria? Lucas 24:26. Pero desde los 12 años el Señor Jesús tenía una clara autoconciencia mesiánica, y cuando sus padres le preguntaron, ¿qué es esto que nos has hecho? Tu padre y yo te hemos estado buscando. El niño respondió, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. De modo que la predicación y la enseñanza del Señor Jesús estuvieron determinados por la voluntad divina, razón por lo cual dijo, es necesario también que anuncie el evangelio del reino, para que porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. El Señor Jesús vio incluso su vida y su muerte como expresiones de la voluntad divina. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En síntesis, el Señor Jesús no caminó en este mundo como a la aventura, como al azar, sino que la voluntad de Dios determinó todo y cada uno de sus pasos
y cada una de sus acciones. Es la razón por la cual, ante la insistencia de los discípulos de que comiera cuando estaba allá junto al pozo de Sicar, el Señor respondió diciendo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos preguntaban: ¿le habrá alguien traído de comer? Y entonces el Señor dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su necesidad más grande era hacer la voluntad del Padre. Si Jesucristo es entonces nuestro modelo y todo en la vida terrenal gira en torno a la voluntad del Padre, nuestros deberes o necesidades señalan directamente a la voluntad divina. Toda la vida cristiana apunta en esa dirección. Desde el inicio de la vida cristiana hasta su final, todo apunta precisamente a la voluntad de nuestro Dios. Hablando sobre la experiencia de conversión, el maestro dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Hablando sobre la vida diaria del creyente, Pablo exhortaba a los tesalonicenses diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, de la manera que aprendiste de nosotros, os conviene, que es una traducción de ser necesario, conducirnos y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Le recordaba también sobre el estilo de vida que ha sido comunicado mediante el ejemplo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Es necesario nos imiten, pues nosotros no andamos desordenadamente entre vosotros. Encarecía de igual manera a Timoteo sobre la conducta que como predicador debía asumir cuando decía: porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, es necesario que no sea contencioso, sino amable para con todos. Pero entre los deberes cristianos, el que más enfatiza es el de la oración continua, incluso cuando no sepamos cómo orar. Y si usted recuerda, San Pablo nos dice en Romanos 8:26 que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo pues que no tendremos problemas para entender la oración como un deber. Después de todo, debemos recordar también es un mandamiento, pero ¿cómo entenderla como una necesidad? Es una necesidad porque las circunstancias de la vida nos llevan a orar. Si descuidamos nuestra vida de oración, tarde o temprano llegará el momento en que querramos bajar a Dios del cielo, en que estemos apremiados suplicando a Dios. El Señor llamó a Jeremías a orar en medio de una prisión injusta y le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una necesidad porque nuestra frágil condición y la fugacidad de este mundo demandan de la ayuda divina. El salmista oraba diciendo: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo el que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontonando riquezas y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza eres tú. El día viernes, hermanos, mi esposa y yo tuvimos la bendición de saludar a los hermanos Gary y Lori Jones. Ellos fueron misioneros de los bautistas aquí en Querétaro por bastante tiempo, y no hubo una piedra que no moviera, no hubo una colonia que no visitaran, no hubo un esfuerzo que pudieran hacer que no hubieran hecho para compartir el Evangelio. De hecho, el templo de la iglesia Antioquía es un fruto de su ministerio. Los hermanos lo construyeron y nunca han regresado para recibir gloria o crédito por lo que hicieron, porque tenían claro, como decía el apóstol San Pablo, que lo que hagamos de palabra, de hecho, lo hagamos para el Señor.
Y estábamos platicando y nos estaban enseñando fotografías de sus nietos, 6 nietos, algunos ya adolescentes, y pensábamos qué rápido pasa el tiempo. Es increíble cuánto hace que los hermanos decían, estamos preparados para ser abuelos, pero los hijos todavía no se deciden, y ahora tienen nietos adolescentes. El salmista decía, como la sombra es el hombre, en vano se afana, amontona riquezas sin saber quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La oración es una necesidad porque la misión de demostrar y extender el reino está absolutamente fuera de nuestras capacidades, pero aún así el Señor nos hace partícipes de esta doble tarea. Todas las responsabilidades de la iglesia cristiana pueden resumirse en 2 tareas. La primera es demostrar el reino de Dios y la segunda es extenderlo. Demostrar el reino de Dios significa demostrar que el reino está donde Dios es el rey, y extenderlo dando testimonio de él, y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana gira en torno de estas ideas. Y tal vez por eso, hermanos, podemos recordar la claridad que Blas Pascal tenía cuando oraba y decía, Señor, ayúdame a ser lo grandioso como si fuera algo pequeño, ya que lo hago con tu poder, y lo pequeño como si fuera grandioso, ya que lo hago en tu nombre. Decía Blas Pascal, lo grande o lo pequeño, a final de cuentas, para la gloria de nuestro Dios. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos enseña, en primer lugar, que la oración es una necesidad. En segundo lugar, que es una necesidad constante. El Señor habló a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre. Seguramente lo hizo porque la constancia en la oración nunca ha sido fácil para la mayoría de los creyentes. Tenemos problemas con ella. Carlos Spurgeon decía, ¿cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan de la oración? No la descuidan porque no se atreverían a hacerlo, pero la descuidarían si pudieran atreverse, pues están muy lejos de encontrar placer en ella. Le dedicamos tiempo programado, pero volvemos a ponernos en pie sin alivio, como un hombre que se ha acostado en su cama, pero el sueño no ha sido suficiente ni ha recuperado sus fuerzas. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios, no presentamos nuestra necesidad con la firme convicción de que Él la cubrirá. Después de musitar una vez más una ronda acostumbrada de expresiones, nos ponemos en pie, dice, y tal vez más turbados en la conciencia, más afligidos en la mente de lo que antes estábamos. Me llama la atención que sea Spurgeon quien dice esto, porque era un hombre de oración. Me llama la oración de que sabía que luchamos con muchas cosas cuando oramos. Saben, hermanos, cuando yo me convertí y empezaba a orar, tenía una lucha, y es que apenas empezaba a orar y por mi mente atravesaban pensamientos blasfemos contra Dios. Era algo aterrador y no quería seguir orando, pero en algún momento me di cuenta, no, esto viene el adversario, no quiere que ore, tengo que seguirlo haciendo. Finalmente pasó. Cuando mi madre se convirtió, le sucedió lo mismo. Y un día me dice aterrorizada, es que apenas empiezo a orar, vienen pensamientos horribles, blasfemos contra Dios a mi mente. Le dije, tiene que seguir orando, no hay otra opción. Y ella lo siguió haciendo y finalmente superó esta situación. Hermanos, luchamos con muchas cosas, muchas cosas. Decía Oswald Chambers, después de que hemos entrado en el lugar secreto y cerrado la puerta, lo más difícil es orar. No nos hemos concentrado y lo primero con lo que estamos en conflicto es en dejar de volar la imaginación.
La gran batalla de la oración en privado es sobreponernos a la distracción mental. Debemos disciplinar nuestra mente y concentrarnos en la oración, lo cual es producto de una decisión voluntaria. Debemos elegir el lugar especial para orar, pero una vez que estamos allí, empieza la plaga de las moscas, es decir, los pensamientos errantes. Hoy tengo que hacer esto o debo hacer aquello. El Señor Jesús dijo: cierra tu puerta. Tener un tiempo de quietud en secreto delante de Dios implica cerrar la puerta deliberadamente a nuestras emociones y concentrarnos en Él. Tiene razón, hermanos. Es muy perturbador que de pronto, dedicando un tiempo a la oración, decía Chambers, viene la plaga de moscas, los pensamientos que empiezan a inquietarnos y nos distraen del privilegio y la responsabilidad de orar. Pero por sorprendente que parezca, también se han levantado objeciones teológicas a la oración. Hay quien ante la omnisciencia divina se pregunta sobre el valor de la oración. No es algo nuevo. Juan Calvino decía hace 400 años, nos dirá alguno, ¿acaso Dios no conoce nuestras necesidades como para que tengamos que decírselas? Sería innecesario hacerlo, a menos que estuviera cabeceando de sueño o solo se levantara el sonido de nuestra voz. Sin embargo, todo el provecho de este sacrificio se revierte en nosotros, decía Calvino. El mayor beneficiario de la oración no es Dios. A Dios no le damos nada cuando oramos. Glorificamos su nombre reconociendo su poder, su gracia, su soberanía, pero no le damos nada que Él no sea ya. La bendición de la oración es para nosotros. Nos edifica, nos permite levantarnos con certidumbre. La respuesta de Calvino fue contundente. La oración nos bendice más a nosotros que a Dios. Eso es evidente en algunos elementos de la oración, como por ejemplo la adoración o la confesión. La existencia de Dios no depende de nuestra alabanza. Él puede vivir sin ellas, pero nosotros no. La adoración es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Si hemos desarrollado una relación íntima con el Padre, es necesario que lleguemos a Él con palabras de reverencia, adoración y amor. Es necesario que confesemos nuestros pecados delante de Él. Por supuesto, Él lo sabe y sabe también lo que somos y lo que hacemos, pero Él no gana nada con que le recitemos nuestros pecados. Quienes ganamos somos nosotros. Ganamos su gracia, ganamos su perdón. Necesitamos todo esto para la vida diaria y para el crecimiento. Necesitamos transformarnos de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como decía el apóstol San Pablo. Y recuerdo las palabras de Oswald Chambers una vez más, quien hablando sobre la oración decía: decir que la oración cambia las cosas no es tan cierto como que la oración me cambia a mí para que yo cambie las cosas. Viniendo de un hombre como él, pareciera extraña una afirmación de esta naturaleza, pero cuando lo meditamos y vemos lo que quiere decir, estamos de acuerdo con él. Dice: el primer cambio que la oración produce es interior. Es en nuestro corazón. Somos nosotros mismos. Por mucho tiempo yo bromeaba con mi hermana Rosy Aldavalde y le preguntaba por mi hermano Juan y le decía: ¿cómo está don Reniegos? Porque el hermano es diabético, tenía arranques explosivos de pronto. Y entonces un día la hermana me dice: no, pastor, dice, mire, mi esposo ya no puede caminar por sus problemas con la diabetes. Entonces hablé con él y le dije: bueno, ya no puedes ir a la iglesia, pero tu trabajo es orar. Dice, y lo hace. Y se ha transformado su carácter, se ha endulzado su temperamento,
se ha convertido en un hombre más amoroso de lo que era. Le sucedió lo que a Moisés cuando estuvo frente a Dios y de pronto su rostro resplandecía. Dice, yo he sido testigo de la transformación que la oración ha hecho en la vida de mi esposo. Entonces tenía razón Oswald Chambers cuando decía, decir que la oración cambia las cosas no es tan cierto como decir que la oración me cambia a mí, cambia mi corazón, para que pueda hacer los ajustes necesarios para asumir los desafíos de la fe. Pero seguramente, hermanos, uno de los autores que mejor concilió la oración con la soberanía divina es un hermano, Donald Cray Barnhouse, quien decía, vamos a suponer de un hombre al que le gusta la música de violín. Dice, tiene dinero suficiente para comprarse el mejor violín, libros de música, partituras, es una ilustración del siglo pasado, y el mejor aparato de radio para escuchar los conciertos de la Filarmónica de Filadelfia. Dice, en el programa de música clásica, el locutor anuncia el nombre del director de la orquesta que va a estar tocando la séptima de Beethoven. Dice, el hombre pone su atril, su partitura y empieza a tocar el piano. Obviamente al principio comete errores, pierde la nota, pero con la práctica de días, de semanas, de meses, de años, llega a ser un hombre bastante competente en la tarea. Está tocando con los mejores y está siendo dirigido por uno de los mejores. Lo que este hermano quería decir es que la voluntad de Dios está allí. Nos toca a nosotros adecuarnos a esa voluntad, afinar las cuerdas de acuerdo a esa voluntad divina para que toquen la misma nota, la misma frecuencia y podamos estar en armonía plena con el Señor. Eso es lo que hace la oración en la vida del creyente. Dios es soberano, su voluntad, hermanos, es hecha en los cielos y en la tierra, como dice el Señor Jesús, y en todo caso nos toca afinar nuestro violín para repetir las notas y llegando el tiempo llega a formar parte de la vida misma. Ha habido hombres de fe, un hermano Müller, quien fundó varios orfelinatos en Inglaterra y cuando murió tenía 11 libras en la bolsa, 11 libras esterlinas, no tenía más que eso, era todo el dinero que tenía. Pero en los años en que estuvo sosteniendo los orfelinatos, educando a los muchachos, era un hombre que sabía que Dios iba a proveer, y era un hombre de fe. Había un reto y sabía que lo único que tenía que hacer era ponerse delante de Dios y Dios le iba a indicar lo que iba a hacer. Y pudo cumplir su ministerio. Cuando murió, poco más de unos centavos tenía en su bolsa, porque al final de cuentas lo que Dios le daba era precisamente para la obra y para el ministerio. Cuando alguien vive así, hermanos, enfrenta las crisis de la vida con gozo, sabiendo que Dios traerá bendición allí. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el texto nos enseña que la oración es una necesidad perseverante. El Señor Jesús enseñó a los suyos sobre la importancia de no desmayar. La expresión desmayar significa ser negligente o abandonar. No describe una condición de desfallecimiento físico, aunque en la Biblia tenemos un ejemplo de eso. Usted recordará allá en el libro de Éxodo capítulo 17 que dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue a luchar contra Amalek dirigidos por Josué, y Moisés subió a la cumbre del monte y levantaba sus manos, y cuando alzaba sus manos Israel prevalecía. Pero la batalla fue encarnizada y después de un momento empezaba a bajar sus manos y Amalek prevalecía. Y entonces llegan Hur y Aarón y ponen una gran piedra debajo de Moisés, lo sientan y cada uno de ellos sostiene sus brazos hasta que finalmente Dios les dio la victoria. Ciertamente hay un ejemplo de eso, pero no es el sentido aquí. Tampoco podemos pensar en Pablo,
quien trabajaba arduamente y luchando con intercesión por los colosenses. Desmayar aquí es más bien abandonar o renunciar negligentemente el imperativo de la perseverancia. Resulta sintomático que el verbo que utilizó Lucas aquí provenga de la misma raíz de la que viene el adjetivo malo. La palabra desmayar viene de la raíz de la que viene la palabra malo, término que escribe esencialmente la ausencia de cualidad de una persona o cosa que debiera tener. Desmayar en la oración es pues algo malo para aquellos por quienes debemos orar, y es pernicioso también para nosotros mismos. Si usted recuerda, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, cuando Dios juzga a Israel por pedir un rey como lo pidieron, el rey estaba en la agenda de Dios. Cuando pongas un rey sobre ti, cuídate de que sea el que el Señor tu Dios escogiere. El rey debía ser el guardián del amor de Dios por el derecho, el vicerregente. Pero cuando Israel va a Samuel, le dice: danos un rey que nos lleve a la guerra. Ya no queremos ser diferentes, queremos ser como los otros pueblos. Hay razones históricas, hermanos. Los filisteos los oprimían, pero en la agenda de Dios estaba un rey distinto al que estaban pidiendo. Cuando empieza el cielo a oscurecerse y a haber tormentas eléctricas en tiempo de cosecha, era el riesgo de perder todo el pan. El pueblo va y busca a Samuel y le dice: hemos pecado contra Dios, ora por nosotros. Y Samuel dice palabras sublimes: lejos esté de mí que peque yo contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Antes bien os enseñaré el camino recto y bueno. Lo que Samuel entendía es que no orar por otros es pecado. Pero más allá de anécdotas de personajes bíblicos, de definiciones o etimologías, ¿qué significa no desmayar en la oración? Significa la constancia ante la aparente inacción de Dios, ante su aparente silencio o ante sus declaraciones inquietantes. No estoy descubriendo el hilo negro, pero todos sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de las respuestas del Señor Jesús a la mujer cananea. Deja primero que sacie los hijos, porque no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Obviamente no ha escapado a los oídos de los escépticos. Un conocido escéptico norteamericano, Steve Wells, decía, habla, hermanos, de cientos de textos de supuesta intolerancia bíblica, y el encuentro del Señor Jesús con esta mujer es el número 421 de su lista. Incluso escritores y oradores cristianos ven en las palabras de Cristo como crueles, intolerantes, racistas y ofensivas. Dean Breidenthal de la Universidad de Princeton dijo: supongo que las palabras de Cristo, las crueles palabras de Cristo, no nos molestan porque fueron dirigidos a una mujer extranjera, a alguien de la comunidad gentil. Los que somos cristianos gentiles tenemos menos problemas con los ataques de Jesús cuando están dirigidas al liderazgo judío del tiempo del Nuevo Testamento. Lo que está diciendo es: nos escandalizan las palabras de Cristo porque se los dijo una mujer como nosotros, gentil, pero lo que les dijo a los judíos no nos molesta mayormente. Este hombre hizo del Señor Jesús un Donald Trump preencarnado, racista, misógino y grosero, y a los cristianos una banda de hipócritas. No tomó prisioneros. Dijo, en otras palabras, que el Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús solo nos molestan
porque fue una mujer gentil como nosotros, pero que no nos molestarían tanto cuando se dirigían a los judíos. Honestamente, hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero creo que hablar así de Cristo es ignorancia de Cristo. Tratar a Cristo de clasista, de racista, de misógino. Si piensas así de Cristo, no lo conoces. No sabes quién es Él. Creo que quienes no lo conocen piensan así. Creo que este conflicto es solo aparente, pero no podemos negar que algunos de los mejores hombres de Dios han tenido que experimentar la sensación de la indiferencia o el desdén de parte de Dios. Hemos hablado muchas veces de esto. Los judíos le llaman el ocultamiento del rostro, y encontramos muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde los hombres de Dios le piden respuesta al Señor por lo que hace. Recuerdo, hermanos, a Jeremías Burroughs, quien en su libro El contentamiento, la rara joya del carácter cristiano, dice algo fabuloso. Dice: cuando ocurre una adversidad, no le preguntes a Dios por qué. No se lo preguntes, porque Él no te va a responder esa pregunta. Te va a pedir que te pongas de su lado para que veas las cosas de su perspectiva. Y no te va a decir el por qué, porque el por qué es Él. Es su voluntad, haciendo aquello que glorifica su nombre. Podemos recordar al profeta Jeremías, que sentía que Dios abandonaba a su pueblo. Oh esperanza de Israel, nuestro Salvador en tiempos de aflicción, ¿por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche? Jeremías 14:8. Pero tanto la perseverancia de la mujer sirofenicia como la súplica de Jeremías fueron coronadas con la gracia. La mujer recibió la respuesta que buscaba, y Jeremías la gracia por la que clamaba. Fue la razón por la que el profeta diría después: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La perseverancia en la oración no es un asunto de tenacidad histórica o necedad ciega, como la de los profetas de Baal, que allá en 1 Reyes capítulo 18 clamaban a su Dios, y cuando su Dios no respondía, empezaban a herirse, a sangrarse, gritando: Baal, óyenos, Baal, óyenos. Hasta que el profeta dijo: bueno, ahora Israel sabrá quién es Dios. Y puede orar y caer fuego del cielo, encender su ofrenda empapada. Y es sorprendente lo que el pueblo dijo cuando vio eso: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Hablar de Dios como el Dios es marcar una distancia, es hablar de alguien que no conoces, es hablar de alguien con quien no tienes comunión. Y el pueblo puede responder de esa manera. ¿Qué padre no se aferra a las promesas como la que encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 49 versículo 25? Así dice el Señor: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y del botín será arrebatado al tirano. Tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Ah, hermano, hermana, es Dios quien lo dice. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. No desmayar es entonces el llamado a la perseverancia bajo cualquier circunstancia. Thomas Watson, un puritano que vivió hace 300 años, decía: en caso de oraciones que aún permanecen sin respuesta, obtendremos frutos antes de que maduren. Cuando la misericordia está madura, entonces debemos recoger los frutos. Además, nada se pierde por esperar.
Así que esperamos la flota dorada de la oración desde el cielo, y cuanto más tiempo permanezca fuera, más grandioso será su regreso y los tesoros que traiga consigo. En esa misma línea de pensamiento, John Bunyan, otro puritano, quien no era un teórico de la oración, hermanos, pasó los 11 mejores años de su vida en la cárcel por predicar a Cristo. Una historia fascinante. Él era viudo, tenía hijos, y cuando supo que lo iban a encarcelar, habló con una hermana de su iglesia y le dijo: hermana, quiero pedirle que se case conmigo. Voy a ir a la cárcel, no sé cuándo voy a salir, mis hijos necesitan una madre. Y la hermana aceptó. Y 11 años después recibió a su marido. Este hombre decía sobre la oración. El texto que se halla en Lucas 11 del 1 al 13 es muy alentador para la pobre criatura que tiene hambre de Cristo Jesús. Cuenta la parábola de un hombre que fue a ver a un amigo para pedirle prestados 3 panes, pero el otro le negó porque estaba en la cama. Mas finalmente, a causa de su importunidad, se levantó y le dio lo que pedía. Con esto se da a entender claramente que aunque las pobres almas, con la flaqueza de su fe, no pueden verse como amigas de Dios, no deben jamás de pedir llamando a su puerta en busca de misericordia. Fíjense lo que dijo Cristo: os digo que no se levantará porque fuere su amigo, sino por su importunidad y sus deseos imprudentes. Se levantará y le dará lo que es menester. Esto lo dijo un hombre que estuvo 11 años en la cárcel por Cristo y sabía que Dios lo iba a sacar de allí, cosa que efectivamente sucedió. Como conclusión, hermanos, la parábola de la viuda y el juez injusto es singular por varios motivos. Es singular por su presentación, como decíamos hace un momento, porque usualmente el Señor contaba la parábola y luego lo explicaba a los discípulos. Aquí primero habla del propósito y luego cuenta la parábola. Marcos dice, por ejemplo, con muchas parábolas como estas hablaba la palabra conforme a lo que pudieron oír, y sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. Sin embargo, Lucas declara el propósito de la parábola al narrarla. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola es también singular por el libro donde se encuentra. Se dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las mujeres. Y es verdad. Habla de las mujeres con abierta simpatía. Para nadie es un secreto que en Palestina en ese tiempo la mujer ocupaba un puesto bajo. En la oración matutina el judío agradecía al Señor por no haberlo hecho gentil, esclavo o mujer. Bendito seas Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seas Señor Dios del universo, que lo asani goy, que no me hiciste gentil. Bendito seas Señor Dios del universo, que lo asani obed, porque no me has hecho esclavo. Bendito sea Señor Dios del universo, que lo asani isha, porque no me hiciste mujer. ¿Qué decía la mujer? Señor, gracias porque hiciste tu voluntad. Lucas narra esta parábola hablando de manera especial de esta mujer, pero sobre todas las cosas este relato es singularmente valioso porque nos recuerda el privilegio y la responsabilidad de orar. De poco nos sirve conocer el valor nutritivo de los alimentos mientras no los consumamos. De poco nos sirve saber la eficacia de un medicamento mientras no la tomemos. De nada nos sirve entender las enseñanzas de Cristo sobre la oración si no las ponemos por obra. Por eso Spurgeon decía sobre este deber piadoso:
decía, me impacta la honestidad de Spurgeon. Dice: ¿ora usted siempre por otras personas? ¿Cree que ha tomado la causa de sus hijos, de su iglesia, de su vecindario, del mundo perdido ante Dios como debiera hacerlo? Si usted lo ha hecho, yo no. Escribo esto como un pecador más grande ante el Maestro, para hacer confesión de este pecado, y mientras exhorto a otros a practicar lo que es indudablemente un doble privilegio, principalmente me exhorto a mí mismo. ¿Cómo podemos pagar la deuda que tenemos con la iglesia a menos que oremos por ella? ¿Cómo se convirtió usted? Fue porque alguien oró por usted. A pesar de al pensar en mi propia conversión, no me equivoco al decir que se debió a las oraciones de mi madre por medio del Espíritu Santo. Creo que el Señor oyó sus fervientes ruegos que hacía por mí. Tal vez alguien oró por usted cuando era bebé y dormía en su cuna. Las oraciones de su madre se convirtieron cálidas sobre sus sienes y le dieron su verdadero bautismo cristiano cuando aún era pequeño. Tal vez usted es un marido que debe la conversión a su esposa, o al revés. Tal vez fueron las oraciones de una hermana o maestra de la escuela dominical. Si por las oraciones de otros usted y yo fuimos llevados a Cristo, ¿de qué otra forma podemos pagar esta bondad cristiana sino rogando por otros? Aunque aquel que no tiene quien ore por él, puede contarse entre los desesperanzados. Que ninguno de sus conocidos tenga o diga que no tiene nadie que ore por él. ¿Saben, hermanos? Un privilegio hermoso que de cuando en cuando reconocemos es cuando alguien nos pide que oremos por esa persona. Incluso hay personas, lo dicen así, nos da pena a nosotros que lo dicen así: porque tú estás más cerca de Dios. Qué peso tan grande escuchar esas palabras, qué peso tan grande. Pero hay gente que lo dice así: te pido que ores por mí por este motivo. Y obviamente uno debe hacerlo, porque es un deber cristiano. Así Spurgeon decía: si alguien ha orado así, yo no. Y mientras les exhorto, me exhorto a mí mismo para cumplir este deber piadoso. Una bendición, hermanos, que hemos tenido en el ministerio de oración es que Dios nos ha permitido ver su respuesta a peticiones muy concretas y gozarnos en ellas. Con esto les invito al servicio de oración. Si no puede venir, conéctese en línea, y si no, pues cultivemos nuestra vida de oración privada, para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos recuerda sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Permítenos ponerlo por obra en Cristo Jesús. Amén.